Bueno, hoy vamos a empezar con el texto de Raimondi, El sistema afecta a la lengua. Es un texto duro, es un texto denso, cada oración está ahí muy concentrada, como que ¿no? Raimondi todo el tiempo ahí con los radares funcionando a tope, como no podía ser de otra manera. Yo los voy a relevar de leer el artículo completo. Ustedes tienen para leer ahí el primer apartado. Es una paginita donde vamos a recortar el concepto que nos resulta más pertinente para pensar la dinámica de la unidad 2. Esta idea de un esquema circular, ¿no? Que parte de la lengua, que va hacia lo social, que va hacia cuestiones exteriores a ella y que desemboca nuevamente en cuestiones lingüísticas, ¿no? Desemboca nuevamente en la lengua porque ese exterior contiene a la lengua. Lo vamos a ver en qué términos lo dice Raimondi. Vamos a hacer eso, vamos a leer el primer apartado y yo después lo que voy a hacer es recortar algunos fragmentos de los siguientes apartados y si ustedes me lo permiten, yo propongo hacerle trampa al texto de Raimondi, ¿no? Es decir, poco como querría Barthes, hacerle trampa a la lengua, hacerle trampa al lenguaje, vamos a hacerle trampa al artículo. Digo, es un artículo evidentemente crítico en el sentido de que está trabajando sobre el poemario de Gambarota, analiza fragmentos de versos, está situado ahí en esos anclajes textuales. Yo lo que propongo es un poco sacar de contexto algunas cosas que dice Raimondi sobre Gambarota y pensarlas en términos más teóricos que críticos. Es decir, pensar cómo funcionan estos fragmentos que yo voy a recortar en línea con aquellos conceptos teóricos que fuimos viendo a lo largo de toda la materia. Es decir, pensar esos fragmentos en términos generales sobre la literatura como discurso en un sentido amplio, ¿no? En algún punto esa es la trampa que yo propongo hacer al texto de Raimondi. Entonces, Raimondi parte de la idea de que la lengua tiene un carácter dinámico, es decir, que no puede pensarse como una estructura fija, ¿no? Esto es importante para pensar algunas de sus hipótesis centrales. Dice, vamos al texto ahí en este fragmento medio largo, dice, la dinámica de la lengua está siempre fuera de ella, ¿no? Esto es importante para pensar ese esquema circular, este es el comienzo, estamos saliendo de la lengua hacia ese exterior que señala, ¿no? Dice un poco más abajo, todo hay que tener en cuenta a la hora de relevar el sentido de un sintagma. Sí, todo, dice Raimondi. Porque relevar un sentido en el nivel de la lengua es, por supuesto, relevar la disputa por el sentido, relevar conflictos, jerarquías, ofensivas, contraofensivas, consensos e imposiciones que hacen a la sociedad, ¿no? Esto que dice Raimondi es útil para pensar, en principio, los textos sobre peronismo que tenemos en la unidad, esos 5 cuentos que recortamos para hacer un abordaje en el sentido de que lo que hay en juego ahí en este cuerpo de textos es la disputa por la representación de la historia, ¿no? Representación que incluye el nivel de lo social, de lo político, de lo económico, pero también el nivel de la lengua, ¿no? Es decir, el cuerpo de textos sobre peronismo forma parte de esas tensiones de las que habla Raimondi. En este sentido, dice Raimondi, el tema es que esa dinámica foránea, ¿no? Aquello que señala el exterior lingüístico, está en la lengua, ¿no? Por eso nosotros podemos trabajar a partir de este corpus textual, lingüístico, literario y tratar de reponer niveles que son intrínsecos y también exteriores, ¿no? Dice Raimondi, esa dinámica foránea, la lengua está en la lengua, dice, es más, también es desde la lengua que esa dinámica se constituye. Así está presente en las fórmulas de las licitaciones y su letra más o menos chica, está presente en el sintagma del electricista, esto tiene que ver con un verso específico de Gambarota y con cierta lógica discursiva del neoliberalismo, ¿no? Aquella persona que trabaja de electricista es el electricista, ese artículo definido que lo constituye en su propia personalidad, en su ser, y
no como una faceta dentro de una concepción mucho más general, humanística, de una persona que está llevando a cabo un trabajo específico. Dice, está presente en los modismos, en los diálogos de cada día y los malentendidos inequívocos, está presente en el repertorio léxico de la publicidad en la vía pública, está presente en el adjetivo industrial, está presente en las conjugaciones verbales dispuestas sobre el pizarrón recién pintado, está presente en la sintaxis de la frase del titular de un periódico, ¿no? La lengua está ahí afuera. Y a partir de este dato, la literatura la trabaja como una materia prima que puede ir a recolectar y a partir de la cual producir sus desvíos con respecto a esa lengua tipificada, a esa lengua institucionalizada, ¿no? Que nos imponen los diversos poderes que son dirabartes plurales como los demonios, ¿no? Bueno, estos dos fragmentos un poco sintetizan esta idea de un esquema circular para pensar el problema de la relación entre literatura e historia, ¿no? Y acá tienen también la principal hipótesis del texto de Raimondi, ¿no? La lengua aparece como un espacio de tensión. Y esta hipótesis es importante de nuevo para pensar los cuentos sobre el peronismo, básicamente. Entonces, esto sería como lo principal, lo básico del texto de Raimondi que no podemos no incorporar, ¿no? Para la lectura de los textos. Ahora vamos a pasar al resto del artículo y vamos a hacer un poco este juego tan divertido de recorto un fragmento y pensamos a ver a dónde nos llevan esos fragmentos. Ahí en la página 1, en el comienzo del segundo apartado, Raimondi recupera la idea de Mallarmé, de que el poeta sería aquel que trabaja con mayor intensidad las palabras sociales. El poeta es el que le da un sentido más puro a la palabra de la tribu. Ahí dice, recuperando la poesía de Mallarmé. Después esto lo va a recuperar con Ezra Pound. Algo habíamos hablado cuando vimos a Gambarota, cuando vimos la poesía de los 90. En la página 6, ¿no? Dice, la literatura es el idioma cargado de sentido en su grado máximo, este postulado tan famoso de Ezra Pound. Recorto como para no sacar tan de contexto el abordaje de Raimondi y pensar que él está analizando la poesía de Gambarota, que es poesía de los 90, y para pensar también en términos de cierta genealogía literaria para quien le interese. ¿Por qué aparece Pound? Bueno, lo habíamos visto cuando trabajamos específicamente Puntum de Gambarota, ¿no? Me parece interesante que Raimondi lo recupera, sobre todo a partir de esta idea de que en la poesía vamos a encontrar cierta densidad semántica, ¿no? Que también debe precavernos a la hora de hacer un análisis con respecto a ese malentendido que puede producirse de ir a hacerlo, a esos malentendidos inequívocos que está en la conversación cotidiana, incluso dice Raimondi ahí en el fragmento que habíamos leído. Entonces, bueno, vamos a recortar algunos fragmentos, ¿no? Dice, página 2, ahí a la izquierda, al medio, dice, recupera un verso de Gambarota, desatar el nudo de su mundo mudo, ¿no? Yo acá dejo 4 segundos, este verso literario, ¿hacia dónde nos estaría orientando la mirada con respecto a la teoría que fuimos viendo en esta unidad, en principio? ¿No? Hago el ejercicio, dejo unos segundos, ustedes piensen hacia dónde iríamos, desatar el nudo de su mundo mudo, ¿qué aparato teórico le tiraría encima? ¿No? Es un verso que está explotando qué cosa. Digo, en presencial podríamos hacer un diálogo, acá estamos un poco deficitarios en ese sentido. Bueno, yo iría, y acá viene alerta de respuesta, ¿hacia dónde iría yo? Bueno, la función poética de Jacobson, ¿no? Digo, es un verso que está explotando la materialidad del mensaje, se está señalando a sí mismo a partir de este ordenamiento al interior de la secuencia que está produciendo un efecto sonoro, ¿no? Es decir, la selección de las palabras en el nivel de las secuencias están pensadas para que la sonoridad agregue esa subcorriente de significado de la cual hablaba Jacobson con respecto a lo que se está diciendo. Fíjense el análisis que hace Raimondi, ¿no? Dice, propone desatar el nudo de su mundo mudo en un verso que en su homogeneidad vocal exhibe la dificultad de articular.
¿no? Raimondi está analizando cómo funciona la función poética en términos de Jacobson, no lo está nombrando explícitamente, pero en el sentido que está leyendo la forma como un elemento significativo y que en este caso se vincula con el orden del motivo, con aquello que está contando ese verso, ¿no? Está hablando de la dificultad de desatar el nudo de su mundo mudo. Bueno, es un verso difícil de articular en algún punto en coincidencia con esa dificultad que está contando el propio verso, ¿no? Dice en la página 2, columna de la izquierda, abajo, que escribir no es hablar. Acá pasamos a otro fragmento, ¿no? O sea, separa la escritura del habla. Y acá yo dejaría 2 segundos y digo, ¿a dónde podríamos ir para pensar esta escisión entre la escritura literaria por un lado y el habla, las hablas sociales por el otro, como elementos que están separados? Dice Raimondi, no habría equívoco más fatal que creer que en estos poemas alguien habla. Lo que hay en todo caso es una lengua objetivada. Una objetivación dada por una práctica que, si bien puede hacer uso de las hablas, no se mimetiza con ellas. Es más, si en todo caso esas mismas hablas fueran su objeto preciado, es a costa de separarse de ellas, de establecer un corte con ellas, que esa relación se instaura y vuelve posible, ¿no? En principio, separación de lengua poética contra la lengua prosaica, veíamos en Shklovsky, y acá es lo que se debería activar en algún punto, esta idea de que por un lado está la escritura literaria y por el otro lado está el habla de la cotidianidad. No hay una operación transparente de incorporación de esas hablas, y agrega Raimondi, habla de una lengua objetivada, ¿no? Es decir, una construcción artificial, de nuevo como hubiese querido Shklovsky, y más la idea de la escritura como un corte con respecto a estas hablas sociales. Diríamos nosotros, habiendo leído a Barthes y a Shklovsky respectivamente, aparece como un desvío o como una transgresión. ¿Se acuerdan? El ritmo poético es el ritmo prosaico transgredido, ¿no? Entonces, la idea de corte, la idea de desvío, la idea de transgresión, ahí tenemos un triángulo que se debería haber activado. Se debería haber activado para pensar los modos de funcionamiento de la literatura, ¿no? Y acá está la trampa que le estamos haciendo al texto. Él está pensando en lo que está haciendo Gambarota específicamente. Ahora, nosotros lo pasamos por el tamiz de estos textos teóricos que piensan cierta especificidad del discurso literario, ¿no? Gambarota estaría replicando formalmente algo que estos autores piensan en términos generales de la literatura, ¿no? Dice en la página 3 a la derecha, dice, el método es desarmar y volver a armar, descomponer y volver a componer la lengua, la frase, las palabras, las sílabas, las letras, ¿no? Acá yo dejaría 8 segundos, porque es un poco más compleja. ¿Hacia dónde iríamos con esta frase? 12 segundos podríamos dejar. Digo, estoy haciendo tiempo para que pongan pausa si ustedes quieren hacer un poco este ejercicio. ¿Hacia dónde irían si esto apareciera como una oración que ustedes tienen que pensar a partir de determinada zona teórica? Esto es más difícil porque por ahí no nos lleva a un concepto, sino a un fragmento, yo diría de Jacobson, de nuevo, ¿no? ¿Se acuerdan? Decía Jacobson en Lingüística y Poética, decía, la poesía no consiste en añadir al discurso adornos retóricos, es una revaluación total de él y de todos sus componentes, sean los que fueren, ¿no? La idea de volver a acomodar la lengua, la poesía, la literatura, trabaja a partir de una reacomodación radical, ¿no? Dice Raimondi, el método es desarmar y volver a armar, descomponer y volver a componer la lengua, ¿no? En su totalidad. No se trata de agregar alguna figura para que quede más o menos lindo esto que podría decir de otra manera. No, se trata de volver a pensar la lógica de funcionamiento de la lengua, nada menos, nada menos, ¿no? Por eso al interior del procedimiento literario está la forma, está la cuestión formal antes que nada. Vamos a hacer 2 videos cortitos con Sarlo
mandamos ahí un maratón, todo junto, peligrando los renders de mi editor humilde que está en el celular y no en otro lado. En realidad el humilde es más el celular que el editor, que por eso a veces tengo algunos problemas de extensión. No los tuve de todas maneras, pero se me hace muy largo editar ahí adentro un video con tantos minutos. Entonces vamos a hacer un corte acá y en el segundo video terminamos con estos fragmentos que vamos a ir recortando aleatoriamente del texto de Raimondi y los vamos a ir pensando a partir de la teoría que ya vimos.